presentar un artículo muy interesante acerca de una propuesta de la valencia emocional en neurociencias para el modelo de energía libre de Carl Friston. En este día de hoy estamos los integrantes del equipo: Margarita Becerra, Elena Fernández, Alejandro Sandoval, Pavel y yo, Javier Sandoval. Primero daremos un comentario general del artículo, o Alejandro nos traerá sus aportaciones de siempre y luego pasaremos al conversatorio. Pues muy bien, entonces vamos a comenzar con la presentación. Bueno, pues el artículo del día de hoy bueno, ahorita permítame un momentito, ahorita les voy a decir bien el nombre, pero el artículo del día de hoy es un artículo que precisamente primero trae una serie de definiciones, y en esas definiciones, una que es muy importante, tiene que ver con todo lo que hemos estado trabajando con la energía libre de Carl Friston, y de alguna manera la idea de estos autores es hacer una aplicación más hacia un método experimental por medio de experimentos computacionales a través de ensayos, para ver precisamente cómo se comportaría este modelo de Carl Friston con las valencias emocionales, es decir, ya con las emociones. Este grupo de investigadores no es de neurociencias, no son clínicos, pero tiene una propuesta muy interesante que creo que empieza a hacer esta comunicación interepistemológica, en donde otras áreas de conocimiento se acercan a la clínica de las emociones y la función cerebral, y creo que por eso nos puede ser de gran ayuda para poder discutir la manera en que pueden involucrarse las emociones en el modelo Carl Friston. Entonces, para empezar, diremos que el signo KL quiere decir que es la divergencia de Kullback-Leibler. Y esto es la divergencia de la densidad de reconocimiento en relación a la densidad posterior. Aquí les vamos a pedir que ustedes tengan que ver el artículo porque trae muchas cosas. No podríamos abarcar todo lo que el artículo trae, pero vamos a ver algunas cosas generales. Y esto se refiere sobre todo a la diferencia que hay entre lo que un individuo está percibiendo de la realidad y de la manera en que él se hace el esquema de esa realidad, y después de la experiencia, qué diferencia hay sobre eso que estaba viendo. Bueno, en las formulaciones que hacen generales, esta la voy a dejar pasar porque es controvertible y ahorita quisiera mejor no entrar en ese detalle, después entro en esta. Dicen los autores que precisamente la energía libre, que la simbolizan como F, va a ser igual a esa divergencia que estábamos hablando más la sorpresa. Y eso quisiera decir, en otras palabras, que la posibilidad de tener una minimización de la energía libre, que es el propósito del cerebro bayesiano, para disminuir la entropía o tener menos desorden, sería igual entonces a esa divergencia, que tendría que ser una poca divergencia porque hubiera un buen cerebro predictor, más que hubiera poca sorpresa, porque si el cerebro es más predictor, los cambios medioambientales provocan menos sorpresa. Pero bueno, eso no quiere decir que la sorpresa no tenga su función. Y de alguna manera, como una forma de representarlo, estaríamos viendo entonces la importancia del cerebro bayesiano más la importancia del medio ambiente. La unión de ambos, del cerebro bayesiano y del medio ambiente, van generando modelos modelos como de comprensión por parte del cerebro de los cambios que hay en el medio ambiente. Y esta es la formulación tradicional que ha hecho Carl Friston acerca del cerebro bayesiano en el funcionamiento con su propuesta matemática, de la manera que el cerebro está prediciendo y funciona con los aspectos que van cambiando en el ambiente. Posteriormente, también los autores hacen ya un brinco epistemológico y ya hacen sus propias acotaciones y su propia postura acerca de la formulación de Carl Friston. En esta postura, ellos dicen que la energía libre sería entonces igual a la complejidad, propiamente que la da el medio ambiente, menos la precisión o exactitud. Y en ese sentido, estaremos viendo que si el medio ambiente es complejo, la energía libre que está entonces, de alguna manera, reflejando esa complejidad, se disminuiría en función de qué tan exacto o qué tan preciso es el modelo bayesiano del sujeto. En este caso, entonces, teníamos que la complejidad la da el medio ambiente,
y la precisión se daría con una maximización por medio de los organismos vivientes. En este caso estamos más enfocados nosotros al cerebro bayesiano, pero todos los organismos vivientes tienen que estar haciendo modelos de predicción que precisamente les permiten estar pudiendo adaptarse al ambiente y sobrevivir. Y acá también está la situación del fenotipo, ¿no? Cada organismo viviente tiene su propio fenotipo que le permite adaptarse a esos cambios del medio ambiente en el cual él habita. Entonces, mientras más complejo sea el medio ambiente, hay menos posibilidad de ser preciso. De tal forma que uno puede tener ciertos parámetros y cuando vienen cambios ambientales, entonces el modelo que tenga no le funciona. Y esto es muy interesante y muy aplicable en la ciencia, porque hemos visto muy bien cuando se habla de resistencia epistemológica, que todos cuando aprendemos de una manera, nos cuesta trabajo luego que nos digan las cosas desde otra perspectiva, y vemos grandes discusiones científicas de grupos científicos, que fue todo lo que habló Kuhn en las revoluciones científicas, la dificultad que tenemos inclusive en ciencia, ¿no? Para que los grupos de trabajo, de una forma de abordar el conocimiento, se puedan entender a otros grupos de trabajo. Por eso este tipo de ofrecimientos que hacen otras áreas del conocimiento hacia las neurociencias nos parece a nosotros muy interesante. Entre los antecedentes, teníamos entonces que la posibilidad de que haya un equilibrio con el medio ambiente se da gracias al proceso homeostático a nivel fisiológico, y este equilibrio va a provocar que haya una disminución de la energía libre. Al minimizar la energía libre, entonces el medio entorno, el medio ambiente se hace más fácil para poder manejarlo por parte del individuo. La energía libre siempre será el límite superior de la sorpresa, de tal forma que la sorpresa que podemos tener ante los cambios del medio ambiente, pues siempre tendrá que ser menor, pues ahora sí que a todo el desorden o la entropía que pueda haber en el ambiente. Acá es interesante porque pareciera mucho a esta postura que tiene Kant acerca de cómo funciona el pensamiento, en donde el fenómeno sería lo que nosotros estamos pensando y el nómeno sería la verdad, lo que está allá afuera. Entonces, desde esa descripción kantiana, ya podríamos ver esta propuesta, ¿no? Que luego está plasmada en esta formulación. Ahora, la idea de la minimización de la energía libre, acá la divido en tres partes, ¿no? En la primera, pongo que la minimización de la energía libre en adulto maduro provocaría que cada vez se acercaría más a ver la verdad. Tal vez le podríamos poner pensamiento científico, no solamente pensando, por supuesto, en las ciencias tradicionales positivistas, sino pensando en esta formulación que hace Piaget acerca del desarrollo del sistema nervioso central, en donde dice que la maduración cognitiva del sujeto es gracias a que cada vez tiene mejores herramientas para poder ver de una mejor forma lo que sí está pasando en la realidad. Por otra parte, la minimización de energía libre en el niño será un proceso largo que parte desde que nace y que una parte de esa energía libre va a ser mayor, mientras que conforme va creciendo va a ir disminuyendo esa energía libre. Su cerebro va a ir teniendo mejor capacidad para poder entender el proceso que va pasando en el ambiente. Y aquí ya estaríamos con algunas observaciones interesantes, porque esto está muy claro en el desarrollo cognitivo, pero a veces llama la atención que los niños pueden tener una buena forma de captar los procesos emocionales que están ocurriendo. A lo mejor un adulto con muy buen proceso cognitivo va perdiendo esa capacidad de captar algunas cosas. Y aquí ya entraríamos a esta necesidad de ver lo complejo de las jerarquías dentro del cerebro, donde las emociones ocuparían un lugar especial, que serían diferentes a la cognición, que es parte de la propuesta de este artículo. Y por otra parte, por ejemplo, si hacemos una minimización de energía libre por parte de un paciente psicótico, pues pensaríamos que con sus dificultades cognitivas, pues él crea castillos en el aire y los habita. De tal forma que entonces el paciente psicótico va a tener dificultades para hacer esta minimización de la energía libre. De esta manera, la idea precisamente es tener la formación de un cerebro que sea buen predictor y que esos cambios en la percepción del ambiente precisamente puedan de alguna manera también influir en la mejor manera de adaptarse al medio ambiente. Y esto ya lo habíamos visto en una sesión especial que dedicamos a hablar de la manta de Marco.
En la clínica podríamos decir que al aumentar la precisión, gracias a un buen desarrollo, a la precisión de la predicción por parte del cerebro bayesiano, se puede minimizar menor la energía libre. Esto provoca menor desorden en la percepción del ambiente, de tal forma que entonces se minimiza la energía libre. En los trastornos psiquiátricos en general se tiende a disminuir la precisión, que ellos, la palabra que ponen es accuracy, para captar toda la complejidad del mundo. Y en cuanto al modelo conductual tradicional, ellos mismos dicen que pues no, su modelo por supuesto que no es pavloviano, sino que precisamente, mira, ya aquí le puse mal la activia, hablan precisamente que lo importante que es la inferencia activa predictora y no nada más como respuesta, digamos, de retribución hacia el estímulo por parte del exterior. Lo más importante no sería esa respuesta inmediata al estímulo del exterior, sino lo más importante sería una inferencia activa que permitiría al sujeto predecir mejor el sujeto. Así se mejora el modelo del exterior y entonces hay mejor anticipación y mejor predicción. Por otra parte, esto permite que se disminuya la dicotomización de los pares opuestos, de tal forma que los opuestos recompensa, pérdida, placer, dolor, pues ya no se perciben en esa polarización y entonces se puede tener una visión mucho más intermedia que permita pues, precisamente pues, no polarizarse, ¿no? Y esta polarización es propia de ciertos trastornos de personalidad que tienen dificultades para hacer luego una visión más compleja y más intermedia. En cuanto al cerebro predictor, el desarrollo del sistema nervioso central va modelando cognitivamente al sujeto y esto le permite ir buscando una mayor probabilidad de predecir lo que es real. Esto sería lo que llamamos el pensamiento científico y no es casualidad que en filosofía se haga una gran diferencia entre lo que antes era la opinión doxa, la que se emite nada más así de una forma inmediata, sin un conocimiento más estructurado, y el logos o pensamiento, ¿no? Que es un pensamiento precisamente más estructurado, que en la filosofía griega fue un paso muy importante para entender el avance hacia un pensamiento más organizado y no solamente una mera opinión sin muchas bases. Y la otra parte, pues es como el fenotipo de todos los sujetos va generando una sorpresa negativa a lo largo de la vida. Y eso permite que se adapte mejor al medio ambiente, ¿no? De tal manera que los peces con sus branquias pueden sobrevivir en el mar y las aves tienen alas y se pueden transportar de esa manera. Entonces están hechos para el medio ambiente en el que ellos se están adaptando. Ahora, ya en la propuesta propiamente del artículo, ellos al tratar de incluir las emociones y no tanto la cognición como parte de ese cerebro predictor, ellos le dan la categoría de una valencia a esas emociones. De tal forma que esa emoción positiva, la que ellos dicen que se siente como positiva, va a ser aquella que minimice la energía libre. Estaríamos pensando que el sujeto, mientras más seguro se sienta en lo que está haciendo, le resulta más confortable porque se disminuye la energía libre y la incertidumbre de encontrarnos en ese ambiente que no se conoce muy bien. Y en cambio, la valencia negativa sería precisamente aquella que tiene un incremento de la energía libre. De tal forma que la disminución de energía libre para cada nivel jerárquico del cerebro, en la globalidad, podrían verse de tal manera que para lo mejor en un cierto nivel jerárquico fuera de cierta valencia, mientras que en un nivel jerárquico dentro del cerebro, en otro nivel, pues tuviera otra valencia diferente. Mientras que por una parte podría ser agradable o una emoción positiva, en otra parte del cerebro sería una emoción negativa, dependiendo precisamente de cada sustrato lo que esté viviendo. De esta manera, si aumenta la inferencia activa, se va a disminuir entonces la sorpresa del medio ambiente. En cuanto a la energía libre y la valencia, que es el elemento principal del artículo, pues a mayor energía libre, menor valencia. Aquí falta una flechita. Y mientras menor sea la energía libre, pues mayor va a ser la valencia positiva. Que acuérdense que esto es lo que ellos catalogaron como valencia emocional agradable, sería positiva, y valencia emocional desagradable sería negativa. La energía libre en estado cero daría una valencia neutra. Aquí puede haber valencias distintas en diferentes jerarquías, lo que decíamos, ¿no? De tal manera que una sensación puede afectar de forma diferente a cada nivel. En cuanto a las emociones básicas que ellos escogen, ellos por supuesto no son neurocientíficos, no están tomando los modelos más conocidos, el de Pansky, por ejemplo, ¿no? Que ya lo ha estudiado muy bien, sino se van acercando y ellos hacen una serie de inferencias de cuáles son sus emociones básicas. Ellos proponen la felicidad y la infelicidad, el alivio y la decepción, la esperanza y el miedo.
Estas las clasifican de tal forma que la felicidad y la infelicidad son esas creencias que son ciertas y que precisamente como son fácticas, como son de hecho, pues son ciertas, ¿no? En contraste, aquí vamos a saltarnos esta parte intermedia, vámonos a la otra parte. Las que son inciertas, que serían la esperanza y el miedo, se las explicarían ellos precisamente porque no existe en lo práctico y en lo real y en lo fáctico la capacidad de saber qué está pasando, y esas creencias inciertas, ellas le dominan epistémica, que en mi opinión sería un error denominarlo epistémico. Yo más bien le pondría hipotético, pues porque no se ha visto en los hechos si es cierto o no lo que nos da miedo o lo que nos da esperanza. Y en forma intermedia, pero que también sería fáctico, tendríamos el alivio y la decepción. Y estos estarían entre lo cierto y entre lo incierto. De tal forma entonces que en lo fáctico disminuye la incertidumbre porque ya sabemos lo que está pasando, y en lo hipotético, o que ellos llaman epistémico, aumenta la incertidumbre porque no sabríamos qué está pasando. Llama la atención que en esta clasificación que ellos hacen, yo le encontré una correlación con los conceptos del consciente e inconsciente, donde estaríamos hablando en este sentido, mientras más estuviéramos hacia acá arriba, sería más consciente lo que se está trabajando, y mientras más nos alejemos y nos vamos más hacia lo incierto, pues estaríamos más en el inconsciente, y de forma intermedia, pues tendríamos lo preconsciente. Esta es una similitud que se puede encontrar. Ahora, en cuanto a las creencias y los deseos del medio ambiente, en esta correlación, las creencias y los deseos de un cerebro, de un sujeto, van a estar en relación con el medio ambiente. De tal forma que las creencias serían más en dirección del bottom top, es decir, de la periferia hacia el centro, jerárquicamente de lo más lejano hacia lo más ascendente y más complejo, y esto te daría una expectativa condicionada, mientras que el deseo sería más bien top-bottom, es decir, desde las altas jerarquías a las más bajas, de tal forma que funcionaría como predictor. Y entre ambas habría entonces un sistema de creencias y deseos en relación al medio ambiente. En cuanto a la energía libre, si hacemos un parámetro y ponemos hacia acá una disminución de la energía libre y hacia acá un aumento de la energía libre, tendríamos por acá, por ejemplo, en la disminución de la energía libre, una valencia positiva, es decir, sería agradable porque se minimiza la energía libre, estaría en relación a la felicidad, estaría en relación al alivio y estaría en relación a la esperanza. Mientras que si la energía libre fuera más alta, habría una correlación con la infelicidad, la decepción y el miedo. Bueno, este es como uno de los aspectos generales. Yo iba a presentar algunas de las gráficas, pero lo que vamos a hacer, Alejandro, es que presentamos de una vez tu estudio, y si faltan las gráficas ya las pongo porque aquí las tenía aparte. Entonces vamos a ver de una vez tu presentación, y si faltan unas gráficas ya las tengo aquí aparte. Okay. Entonces, a ver, permítame un momentito. ¿Sigo igual? Permíteme. Qué raro. Me veo igual, oye. Pero no, ahí está. Ya está, permíteme un momentito, es que estoy aquí. Ahí está. ¿Sí alcanza a ver tus láminas, Alejandro? Déjame, pongo otros lentes. Sí. Ok. Y ahí se puede poner como ¿Y no se pueden ampliar, Javier, poniéndole ahí la flechita? A ver, ¿no? Abajo. Así como Sí. presentación de... Así, gracias. Sí, no, de que al contrario. Aquí, este es el artículo hoy, por cierto, ¿no? Valencia emocional, tipo de energía libre. Esta es la revista, Plus Corporate Biology, 9/6. Y los autores son Joffrey Coricelli, el 2013. Pues muy bien, Alejandro, pues ya estamos. Ok. Entonces, ¿cómo le... a ver si se puede poner completa la... Ok. ¿Ya es completa? Sí, ok. Está completa. Bueno. Sí, la cosa es que no se ve la parte dinámica, pero bueno, está bien. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que tú ya estabas
mencionando, ¿sí? Y es solamente como para redundar un poquito, pero para insistir en la idea, ¿sí? La energía libre es una cantidad que está derivada de la teoría de la información. Y como decía, es un límite superior a la sorpresa, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es la sorpresa como palabra, que es lo que vamos a utilizar siempre como un criterio, ¿sí? Para ir midiendo la energía libre. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se justifica en las fórmulas, ¿sí? Y es la sorpresa con respecto al muestreo de datos, implicando siempre un modelo generativo que siempre nos está explicando cómo fueron causados esos datos. Los modelos generativos están a lo largo de toda la jerarquía del sistema, que va desde los aparatos sensoriales hasta la corteza cerebral, ¿sí? Hay modelos generativos. El principio de la energía libre asume que los agentes biológicos codifican un modelo probabilístico de las causas de sus sensaciones y postula que cualquier agente adaptativo que resista la tendencia al desorden debe minimizar la energía libre. Esa es como la base, ¿sí? La esencia de toda la teoría. Se trata de minimizar la energía libre. En el artículo vamos a ver que además de minimizar la energía libre, ¿sí? Se van obteniendo una serie de consecuencias que tienen que ver con esto que le llaman la valencia. Sería la siguiente. Si es que... Ahí. Es la anterior. Ok. La energía libre también se puede entender como... ¿sí? A ver, es que... Sí está... ¿sí? Se puede entender como error de predicción, ¿sí? Y esto vamos a ver por qué se le llama error de predicción, ¿sí? Como decía Javier, siempre están haciendo predicciones con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Finalmente, son hipótesis que tenemos que hacer para saber qué está pasando en el mundo y siempre va a haber un grado de error. Y lo que va midiendo el sistema es el error de la predicción, que es la energía libre, ¿sí? Para ajustarse al principio de la energía libre, los agentes adaptativos entonces van a tener dos tácticas. Esto se ha venido manejando en otros artículos. Las dos tácticas básicas para ajustarse al principio. Uno es ajustar sus estados internos para generar predicciones adecuadas, ¿sí? También se podría plantear ajustar las creencias, ¿sí? Las creencias que se tienen con respecto a las posibles causas del mundo, ¿sí? Que es la que nos hacen predecir, ¿sí? Entonces la idea son estados internos, es un trabajo propiamente del sistema, o actuar en el ambiente para tomar las muestras sensoriales que satisfagan las predicciones, ¿sí? Yo tengo predicciones y entonces la tarea consiste en hacer que esas predicciones realmente se encuentren en el mundo. Y eso se logra solo a través del movimiento, moviéndome en el entorno, ¿sí? Puedo buscar aquello que siento o pienso que es lo que debo de encontrar. La inferencia perceptual entonces se refiere a inferir los estados del mundo que causan los estímulos sensoriales. El aprendizaje perceptual se refiere a aprender las relaciones entre el input, que es el estímulo sensorial, y sus causas. Entonces, con esta imagen ya tenemos los tres elementos que se han venido manejando también en otros artículos, que es la acción, la percepción y el aprendizaje, que son conceptos que están íntimamente relacionados unos con otros y que de hecho son los que facilitan o promueven el valor adaptativo, ¿sí? de los agentes. Como se hablaba también Javier, la inferencia activa entonces, ¿sí? Es el componente precisamente de la acción, ¿sí? Cuando se están haciendo inferencias, yo voy a buscar en el mundo aquello que satisface las expectativas a priori. El a priori quiere decir los modelos que tengo del mundo, que me tratan de dar cuenta de lo que está pasando en el exterior. Ese sería el a priori, son mis estados internos. Pero esos estados internos los tengo que satisfacer mediante la acción para encontrar en el mundo aquello que pienso que es o que satisface la hipótesis que me hago. Cuando los agentes adaptativos entonces están en este proceso de hacer inferencias y de aprender las causas de sus sensaciones, siempre se debe de estar negociando, y esto es correlativo a la experiencia misma de estar tratando de entender el mundo.
¿sí? Siempre hay que negociar con 3 formas básicas de incertidumbre, que es, que es lo interesante del artículo, que van agregando, porque en otros artículos, bueno, se hablaba precisamente de la energía libre, ¿sí? De que sube, que baja, etcétera. Pero aquí el tema es, bueno, sí, sube, baja, pero en el proceso de encontrar aquello que estoy buscando en el mundo y decir, efectivamente, entiendo lo que está pasando en el mundo, hay una especie como de gradiente, ¿sí? De certidumbre, ¿sí? Y entonces, como hay una idea también básica que mencionan en el artículo, realmente nunca vamos a saber lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Siempre vamos a estar haciendo suposiciones, vamos a estar generando las mejores hipótesis para tratar de entender lo que está pasando en el mundo, pero el mundo en sí nos es desconocido, esa es ya en términos generales. Entonces siempre va a haber un grado de incertidumbre. Entonces, dentro de las 3 tipos de incertidumbres que manejan en el artículo, sería primero una incertidumbre que es la que puedes estimar, ¿sí? Que el modelo mismo te permite tener un cierto grado de incertidumbre, precisamente para que no te quedes paralizado, sino al contrario, seguir buscando, y es lo que le llaman la valencia, que es una cuestión ya más cualitativa, más subjetiva, que te dice qué tanto te acercas o te alejas, ¿sí? Si te acercas a la verdad, se va sintiendo bien, es positiva, y si te vas alejando de la verdad, ¿sí? No sabes realmente lo que está pasando en el mundo, se va haciendo negativa, te sientes mal. Pero eso es, entonces la valencia sirve para regular la incertidumbre estimada. Hay otro tipo de incertidumbre que está relacionada más bien con el sistema, que tiene que ver con la arquitectura del sistema, que sería la volatilidad, que ellos la relacionan con el afecto o con el humor, ¿sí? Que le ponen una letra griega, tau, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con una persona melancólica, ¿sí? Tiene esa incertidumbre, siempre le va a aportar un elemento negativo y va a cargar, ¿sí? Digamos, como las predicciones hacia la valencia negativa. Entonces esa es una de las cosas, hay que tomarlo en cuenta, la volatilidad como incertidumbre. Y está una incertidumbre que es inesperada, que de repente se aparece, es rápida, no la puedes controlar, y es lo que ellos llaman lambda, ¿sí? El parámetro lambda precisamente lo que hace es que codifica o trata de entender la incertidumbre no esperada. Lo interesante de este concepto es que se parece mucho al de la percepción, que es tener conciencia de, ¿sí? Tener conciencia de la valencia, ¿sí? Entonces, algo pasa en el mundo, es inesperado, yo lo percibo conscientemente, porque no nada más es percibirlo desde el punto de vista inconsciente, sino percibirlo conscientemente, ¿sí? Y genera un estado positivo o negativo. Entonces, la conciencia de mis estados emocionales, ¿sí? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en una de las fórmulas, cómo lo relacionan ellos. Entonces, bueno, ellos hablan de la valencia de los sentimientos, ¿sí? Como un criterio para demarcar la emoción, y de hecho hacen el intento utilizando algunos conceptos teóricos, como decía Javier, diferentes a Panksepp y todo. Pero bueno, igual en un momento podríamos tratar de hacer el ejercicio de ver cómo se relacionan con los teóricos de las emociones. ¿Sí? Es una experiencia crucial de la subjetiva, ¿sí? Digamos que de hecho pues es básicamente a lo que nos dedicamos nosotros, a analizar las experiencias subjetivas, ¿sí? Del afecto y las emociones. Y aquí el afecto, ellos mencionan que es un estado emotivo que no tiene un referente claro, ¿sí? De hecho, todo eso es el terreno gris, ¿no? Digamos, son conceptos que entran en terrenos grises, ¿sí? Cambian lentamente y dura por periodos largos de tiempo, ¿sí? Que es lo que después asocian con la volatilidad. ¿Cuál sigue? Entonces, por ejemplo, aquí vamos caminando por la calle tranquilamente en el centro de la Ciudad de México y de repente tenemos una percepción, ¿sí? Una percepción que está ahí, vemos una sombra, ¿sí? La idea y la tarea del sistema es tratar de determinar a qué corresponde esa sombra. Este es un ejemplo que pone Friston en uno de sus artículos, ¿sí? Entonces se ve la sombra y evidentemente la causa, hemos aprendido las causas, están codificadas en el cerebro,
se le llaman estados ocultos. ¿Cuáles son las probabilidades de un elemento que yo conozco generando esa sombra? Pues son enormes. Entonces la idea es tratar de encontrar cuál es la verdadera causa de eso que está ahí. Precisamente porque eso me va a determinar cuál es la emoción, por eso le puse ahí unos emoticones, cuál es la emoción más apropiada para ese estímulo, ese input sensorial. Si quieres pasar a la siguiente. Entonces, bueno, el tema es, asumimos que los estados del mundo pueden ser infinitos, ¿sí? No los vamos a conocer todos, no vamos a poder conocer todas las causas posibles de mi estímulo sensorial. Entonces el aparato cuenta, ¿sí? Nuestro sistema cuenta con lo que le llaman una densidad de reconocimiento, que sería como una especie de mapa, un mapa chiquito de las cosas que están pasando en el mundo, y obviamente el mapa es solo una representación, ¿sí? De lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Del verdadero estado de las cosas. Y ahí lo interesante es, para poder hacer un buen mapa, pues se necesitan datos, se necesitan criterios, se necesitan parámetros, y es lo que quiere representar aquí con la letra mu, ¿sí? La densidad de reconocimiento es una cantidad, ¿sí? Que trata de describir los estados del mundo utilizando parámetros, ¿sí? Obviamente, mientras más parámetros tenemos para describir el mundo, vamos a contar con más elementos para hacer la mejor hipótesis y acercarnos a la verdad, ¿sí? Por eso es tan importante el conocimiento, ¿sí? Claro, demasiados parámetros, eso haya que se sobreajuste todo y que no dé oportunidad a todas las variaciones que hay en el mundo. Entonces esto también lo tratan en los distintos artículos. Entonces tenemos eso, la densidad de reconocimiento sería como nuestro manual de procedimientos que nos dice qué puede estar pasando en el mundo. Entonces, bueno, la siguiente sería, entonces aquí, más que aquí ya no pasaron todas las imágenes, pero bueno, básicamente es lo que decía Javier en las otras imágenes. De abajo hacia arriba son las sensaciones, ¿sí? Hay muchos niveles, por eso lo puse en una cuadrícula, ¿sí? Son sensaciones que vienen de abajo hacia arriba, que se van enfrentando todo el tiempo a las predicciones, que tratan de dar cuenta de qué es eso que se está sintiendo. Hacia arriba, entonces, las sensaciones son probabilidades, y de abajo hacia arriba, ¿sí? Se utilizan lo que se llaman los estados internos, los a priori, que tratan de dar cuenta de eso. El tema sigue siendo bajar la energía libre, ¿sí? Precisamente para que sepamos de qué se trata, generar la mejor hipótesis. Y la mejor hipótesis se llama el posterior, o la densidad verdadera posterior, sería en esta imagen. El posterior, ¿sí? Sería como la mejor hipótesis que puede dar mi sistema, ¿sí? Haciendo una síntesis entre las sensaciones y las predicciones. Las sensaciones, ¿sí? También se les llaman expectativas condicionales, ¿sí? Están condicionadas, y también se le pueden llamar creencias, ¿sí? Digamos, ahí aparte, o sea, las sensaciones van generando creencias. Yo creo que se trata de esto, y entonces se contrasta con las predicciones. En ese sentido, las predicciones también se llaman deseos, ¿sí? Yo deseo que eso que veo como una sombra sea tal cosa, creo que es esto. Y el chiste es tratar de encontrar el posterior, o sea, la solución más adecuada que minimice más la energía libre. Si se minimiza la energía libre, si se construye un posterior adecuado, se tiende a igualar a la densidad de reconocimiento, al aparato con el que cuento precisamente para determinar qué puede estar pasando en el mundo. Si logro hacer esa igualdad o acercar el posterior a la densidad de reconocimiento, puedo estar confiado en que tengo la mejor hipótesis posible. Esa es parte de la idea. Entonces, bueno, por ejemplo, esta podría ser una opción. Si yo tengo yo tengo la creencia de que puede ser algo
algo que no es muy bueno. Si tengo una tau alta, le llaman, o sea, una persona que sea negativista o pesimista, ¿sí? Podría decir, no, pues es que esa sombra me parece que está relacionado con esto y tengo esa creencia. Y mi predicción entonces puede decir, sí, efectivamente, yo he visto, claro, para poder decir eso tendría que decir, a ver, los parámetros mu tendrían que tomar en cuenta, por ejemplo, en la Ciudad de México, caminando en la Ciudad de México, en el centro te vas a encontrar un lobo, a lo mejor un hombre lobo, un lobo, ¿sí? Podrías cuestionarte varias cosas, pero bueno, si tu mejor hipótesis, tu sistema dice, se trata de esto, evidentemente lo que va a surgir es un miedo aterrador y una serie de movimientos. ¿Por qué? Porque la energía libre, sí, se mantiene alta. De hecho, este tipo de imágenes, digamos, si te la encuentras, lo que incrementa es la energía libre, ¿sí? Y aquí es cuál sería la valencia correlacionada al incremento de la energía libre, pues sería la valencia negativa. ¿Por qué? Porque, como usted decía, esto es muy sorprendente que te lo encuentres en la Ciudad de México. Sería una sorpresa enorme, la energía libre estaría elevada, la energía libre que es precisamente la que trata de poner el límite superior a la sorpresa, te está diciendo esto es exageradamente sorprendente y en la consecuencia de esa sorpresa puede llegar a ser la disolución de la gente. ¿Sí? O sea, finalmente se trata de una cuestión de vida o muerte. O sea, necesitamos entender el mundo porque si no, el agente puede desaparecer. Hay que acordar que, decíamos, tenemos un modelo del mundo que nos explica lo que está pasando en el exterior, pero el modelo del mundo somos nosotros. O sea, nosotros somos el modelo. Si el modelo no puede dar cuenta de eso y lo que te está diciendo es la energía libre se está incrementando, te vas a disolver porque esto es una cuestión de vida o muerte. Entonces, en el artículo, sí, lo que hacen es que, sí, lo que hacen es seguir una secuencia con respecto a una serie de fórmulas precisamente para dar cuenta de cómo se dan los movimientos en el sistema. Entonces ellos parten primero de esto que decíamos, el tema es yo cuento con un pequeño aparato que me permite tratar de generar las mejores hipótesis, que se llama densidad de reconocimiento. Me da una idea de lo que puede estar pasando en el mundo. Pero esa densidad de reconocimiento, ¿sí? se tiene que ir ajustando, ¿sí? precisamente con el movimiento de percepción-acción y acercándose a lo que se llama la densidad verdadera posterior. ¿Sí? Entonces, esta es la idea. ¿Qué es la densidad verdadera posterior? Finalmente es el modelo asociado, el modelo del mundo asociado a las sensaciones que el modelo del mundo explica, y estos juntos dan cuenta de lo que puede estar pasando. ¿Sí? Por eso pone delta dado Sn. ¿Sí? O sea, Sn dan cuenta de lo que puede estar pasando en el mundo. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de acercarlo a eso. Obviamente todo esto tiene que estar codificado. El cerebro va aprendiendo, ¿sí? a lo largo de la vida los parámetros y va haciendo que los modelos sean cada vez más adecuados. Esta divergencia se llama, de Caille, Kullback-Leibach, esta divergencia se puede dividir en dos cantidades, que son las que se trabajan y luego se derivan, que sería la energía libre y la sorpresa, que son conceptos que están íntimamente relacionados. ¿Sí? Digamos, eso es. Ya si se ve en la fórmula, lo que están poniendo ahí, por ejemplo, la energía libre la asocian precisamente con, ¿sí? digamos, la densidad de reconocimiento, ¿sí? y los datos generados por el momento. Lo que está haciendo es básicamente contrastando. Tengo datos que mi modelo genera contra mi densidad de reconocimiento, que son con lo que yo cuento para entender lo que está pasando. ¿Sí? Y eso hace que suba o baje dependiendo de si mi modelo explica o mi modelo no explica. Y la otra cantidad es la sorpresa, que la sorpresa aquí, en este contexto, sería los datos, ¿sí? que el modelo genera, ¿sí? no, serían los datos sensoriales que el modelo genera y que terminan siendo, sí, o sea, yo pensando por ejemplo en un modelo que dé cuenta de un universo de datos, ¿sí?
Esto es independientemente de lo que está pasando en el mundo externo. Mi modelo me explica un universo de datos, ¿sí? Eso es evidencia, esa es la evidencia del modelo, así se le llama. Sería como, tengo un modelo que me da cuenta de todo lo, o sea, podría ser, viendo como decía Javier, el modelo psicoanalítico. El modelo psicoanalítico da cuenta de un universo de datos con los que me voy a encontrar, ¿sí? Con los que me voy a encontrar con un paciente específico, ¿sí? Obviamente no estoy hablando de todo lo que puede pasar en la mente de todos los sujetos, solamente lo que está contenido en el modelo, ¿sí? Y esa es la evidencia. Claro, si se sale un dato, se sale del modelo, del universo de datos que me explica el modelo, eso es sorprendente, ¿sí? Entonces la siguiente sería, entonces lo que hacen en el artículo es que esa ecuación, ¿sí? La de la divergencia, como realmente es muy difícil tener todos los datos conocidos, todo lo que está pasando en el mundo, entonces lo que hace el sistema, y es a donde van ellos, es trabajan la energía libre. O sea, lo que nos interesa más bien es qué pasa con la energía libre. Entonces cambian, mandan a la izquierda, mandan la energía libre, y a la derecha mandan la divergencia. Si lo ven ahí en la forma, simplemente hacen una especie como de switch, ¿sí? Entonces dicen, lo que nos interesa es trabajar la energía libre, y dejan los datos, la MU, que serían las creencias, ¿sí? Y los datos sensoriales. Con este nuevo arreglo de la fórmula, entonces tenemos del lado derecho, ¿sí? La divergencia, que es la que decíamos, finalmente sí se trata de acercar, y la sorpresa, ¿sí? Lo que hacen aquí, digamos, ya trabajando la misma ecuación, ¿sí? Si se fijan, le pone en la sorpresa, ¿sí? Le ponen el signo negativo precisamente para que nos dé una idea de, o sea, qué tan improbable es que yo me encuentre con algo que esté fuera de mi modelo, ¿sí? Sí, digamos, eso es, lo que sea improbable sale de mi modelo y por lo tanto me genera sorpresa, ¿sí? Entonces, ese es uno. Y la divergencia, ¿sí? No toma en cuenta, ¿sí? Digamos, otras cosas, ¿no? Digamos, básicamente es el modelo y los parámetros. A ver, bueno, aquí antes, la siguiente ecuación, ¿sí? Básicamente es la misma fórmula, pero le hacen un arreglo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, sí, tenemos datos sensoriales, pero no somos sujetos pasivos, no somos como las plantas. Y aunque las plantas tengan órganos sensoriales, pero no somos como las plantas, somos mamíferos, nos tenemos que mover. Y al movernos cambiamos y tenemos esa posibilidad de cambiar las sensaciones que vamos a recibir, cambiar los datos sensoriales. Entonces cambian la S por la A, ¿sí? Las acciones en el ambiente para cambiar los datos sensoriales. Entonces depende también de uno, depende de mí, qué es lo que voy a percibir. Como decía en las anteriores, ¿sí? Claro, no voy a ir a buscar cualquier tipo de sensación, me voy a mover, esa es la diferencia activa, me voy a mover para tratar de encontrar las sensaciones que yo predigo, ¿sí? Pero igual me encuentro con sensaciones que no están contenidas en mi modelo. Pero entonces, por eso lo importante aquí es cambiar la acción. Al cambiar la acción, entonces se asocia con otros dos elementos que ya cambian de nombre. La divergencia se transforma en complejidad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que mantienen la densidad de reconocimiento, que es con lo que yo cuento siempre para tratar de entender el mundo, pero aquí la idea es ya no tanto encontrar la densidad verdadera posterior, porque de todas maneras esa nunca la voy a encontrar al 100%, pero lo que sí puedo tener es la densidad a priori verdadera de las causas delta, ¿sí? O sea, puedo tener la densidad a priori, que la densidad a priori, ¿sí? Es mi modelo, ¿sí? Es todo lo que he aprendido con respecto a lo que está pasando en el mundo, todo lo que mi experiencia me ha dejado, todas mis vivencias, todo eso entra dentro de mi modelo. Y entonces ya no está, la densidad a priori ya no está sujeta a la sensación como tal, ¿sí? Es lo que yo tengo aprendido. Y eso trato de acercarlo lo más posible a la densidad de reconocimiento,
¿sí? Si se fijan, en esta fórmula precisamente es lo que trabajaban en otro artículo, ¿sí? Con respecto a los sueños. Lo que hacen los sueños es que mejoran, optimizan esta divergencia. O sea, los sueños lo que hacen es disminuyen la complejidad. Al disminuir la divergencia, la complejidad se hace menor. Al aumentar la divergencia, ¿sí? La complejidad se hace mayor. ¿Sí? Básicamente es lo que se ve, ese se ve en el otro artículo, y no tiene nada que ver con las sensaciones como tal. Eso está dentro del mundo interno. Y lo asocian, entonces el mundo interno se tiene que estar calibrando con respecto a este otro concepto que sería la precisión, ¿sí? Y la precisión contiene a la sorpresa, ¿sí? La precisión es la sorpresa acerca de las sensaciones esperadas bajo la densidad de reconocimiento, ¿sí? Tengo una densidad de reconocimiento que está del otro lado de la fórmula, pero bajo esa densidad, ¿sí? Lo que tengo que ir midiendo es qué tan preciso es, ¿sí? Y lo preciso es qué tan sorprendente es o no es, ¿sí? Básicamente. Entonces, con eso ya tengo dos elementos básicos. En la fórmula ya se dividieron dos elementos básicos, que sería precisamente la acción, ¿sí? Por un lado, en donde está la precisión, ahí se ve la acción, la probabilidad de que S alfa, ¿sí? ¿Sí? Aquí son, entonces está la acción, y del otro lado es la densidad de reconocimiento o sea, la complejidad es la percepción. Esto lo veíamos en otra fórmula, ¿sí? Cómo está percepción y acción. Genera una serie de movimientos. La que sigue. Entonces, bueno, lo que hace, si te mueves, si ves qué está pasando, encuentras la verdadera causa de la percepción. ¿Qué pasa con eso? Cuando encuentras la verdadera causa, hay una transición. Si tenías una valencia negativa, haces una transición hacia lo positivo. ¿Por qué? Porque eso sí es un alivio, definitivamente. Si no es un lobo en la Ciudad de México y es un pequeño gatito, entonces eso definitivamente te dices, uff, ¿sí? Vamos, por eso en el artículo, o sea, es un hecho que hubo una transición. Por eso en el artículo lo ponen como fáctico, ¿sí? Vamos, el alivio, porque es un hecho que hay un cambio, ¿sí? Hay en la valencia. Y eso se percibe como felicidad, ¿sí? La valencia es positiva, ¿sí? Aquí le puse los parámetros que utilizan ellos, que son las derivadas. Esto lo vamos a ver en una gráfica, ¿sí? Pero básicamente sería esa la primera idea. Es todo esto para llegar precisamente al verdadero estado de las cosas, ¿sí? Y todo eso obviamente pues, se hace rapidísimo en el sistema. La que sigue sería una síntesis de cómo la energía libre puede subir y bajar la sinusoidal que está atrás. Es lo que trata de dar cuenta precisamente, cómo sube y baja la energía libre, y cada movimiento de la energía libre tiene una consecuencia para el sistema, ¿sí? Decíamos, si sube, si vamos hacia arriba en la sinusoidal, se está incrementando la energía libre, y eso tiene una consecuencia desde el punto de vista subjetivo. Pero si sube demasiado o se eleva demasiado, sabemos que eso está ligado con la disolución de la gente. Si baja, se percibe como satisfactorio. Entonces aquí, básicamente en las flechas, ¿sí? Está en rojo están lo que representa la valencia negativa, y en verde las flechas verdes son valencia positiva. Hay distintas formas de subir y hay distintas formas de bajar. O sea, no es lo mismo empezar poquito a poquito a subir y luego subir rapidísimo, a subir rapidísimo y luego poquito a poquito irse deteniendo. Entonces, eso es lo que trata de dar cuenta las distintas flechas. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen es que tienen como esto es a través del tiempo, no somos estáticos, entonces la forma que se tiene para describirlo es con las derivadas, ¿sí? La primera derivada es el movimiento que nos describe hacia dónde va, ¿sí? Digamos,
el vector, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y la segunda derivada es la aceleración. Hay varios conceptos asociados, ¿no? La segunda derivada, por ejemplo, también se le llama cóncavo o convexo, o cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, las dos flechas, la verde roja de la parte de abajo, sería una, si tomáramos toda la sinusoidal, sería cóncavo hacia arriba, y las dos flechas de arriba sería cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia abajo, ¿sí? En la segunda derivada, ¿sí? Nos dice que esa segunda derivada es negativa, y cóncavo hacia arriba nos dice que la segunda derivada es positiva. En el artículo luego ponen un esquema en el que nos estábamos haciendo bolas en la otra sesión, porque esto es lo que hay que considerar, ¿sí? La concavidad, ¿sí? Que nos está diciendo la aceleración, según el artículo. Con eso con todo esto se puede hacer una clasificación y se puede poner, por ejemplo, la felicidad en un punto en donde efectivamente la primera derivada es negativa, o sea, está hacia abajo, se está bajando la energía libre, ¿sí? Y se está acelerando, ¿no? Vamos, eso sería. Si se cambiara, por ejemplo, de la felicidad al miedo, es un hecho que vamos a sentir decepción, ¿sí? Vamos, eso es un cambio hacia un estado donde la valencia es negativa, ¿sí? Entonces, cambiar de positivo a negativo es una decepción. Cambiar de negativo a positivo es un alivio, ¿sí? Entonces, es un hecho que cuando hay esas transiciones se cambian. Por eso es que abajo puse la división entre fácticos y epistémicos. Los epistémicos se refieren, que son la esperanza y el miedo, se refieren básicamente a la cantidad de incertidumbre. Esto es obviamente, ellos mismos después critican esta clasificación ya con los criterios de los movimientos de la energía libre, ¿sí? Más adelante del artículo ellos mismos dicen, es que no lo podemos ver solo en el sentido fenomenológico, tenemos que irnos a la dinámica de la energía libre. Entonces, la siguiente nada más es para que vean, cóncavo hacia arriba es donde dice cóncavo, y cóncavo hacia abajo es lo que sería convexa, ¿sí? Esos son los criterios y cómo se vuelve positivo o negativo, ¿sí? La siguiente es la tabla que manejan ellos, ¿sí? Básicamente son las formas básicas de la emoción, ¿sí? Y su relación con la energía libre, que es la que se ve en la primera derivada, por ejemplo. En la primera derivada, si baja la energía libre, menor de cero, la valencia siempre va a ser positiva, y eso lo vemos en todos. ¿Sí? Si sube la energía libre, la valencia va a ser negativa. Y así se describen con respecto al tiempo cómo se va sintiendo. O sea, lo interesante de esto es que bajar la energía libre, ¿sí? Te genera una valencia positiva, no solamente te da felicidad, también te puede dar esperanza. Y con eso de alguna manera ya están despegando las distintas emociones, se va encontrando la sutileza, no es solamente decir baja o sube, sino además en la bajada, ¿sí? Puede haber distintos grados, ¿sí? Puede estar en distintos puntos de la bajada, pensando en la sinusoide, hay distintos niveles de bajada, distintas velocidades de bajada, no es lo mismo que vayas bajando poquito en la pendiente y vayas generando una valencia positiva, a que bajes rapidísimo la energía libre, ¿sí? Y generes también la misma valencia positiva, o sea, pero la experiencia subjetiva es diferente. Y entonces aquí, de aquí, por ejemplo, se puede hacer el ejercicio de tratar de encontrar todas lo que pasa, la dinámica de la energía libre, en todas las clasificaciones que contamos de las emociones, utilizando a Pansek, a todos los autores que podamos, para tratar de relacionarlos, dónde estaría cada uno en la dinámica de la energía libre, en la sinusoidal. Si quieres, la siguiente. Entonces, bueno, ellos básicamente lo que dicen es que matemáticamente, porque bueno, aquí la insistencia es utilizar fórmulas, ¿sí? Porque
que para nosotros obviamente es complejo, pero lo interesante de las fórmulas es que nos permiten asociar conceptos, un montón de conceptos, y ver las relaciones entre ellos, ¿sí? Que muchas veces no los tenemos tan interrelacionados y nos obliga a relacionarlos, ¿sí? Entonces, bueno, la valencia, desde el punto de vista de ellos, es la tasa negativa de cambios de la energía libre a través del tiempo. O sea, siempre va a ser menos F, ¿sí? Digamos, eso es. Y eso va a ser importante para digamos, en el cuadro previo, por ejemplo, donde se veía si baja la energía, por ejemplo, si la segunda derivada es positiva, se tiene que multiplicar por menos, ¿no? Digamos. Entonces, sería menos, ¿sí? Y eso quiere decir una valencia, ¿sí? Positiva o negativa. Entonces, el chiste es eso, la tasa negativa de cambios, ¿sí? La valencia emocional es una atribución dinámica de cada estado del mundo que el agente adaptativo debe visitar, ¿sí? Finalmente es eso, ¿no? O sea, son cuadrantes, si seguimos con la imagen, tres transparencias anteriores son cuadros en donde se visita, son lugares en donde son cuadrantes, y está el cuadrante de la felicidad, el cuadrante de la esperanza y así, ¿sí? O sea, lo que un agente adaptativo visita, ¿sí? El lugar donde está la valencia positiva, donde está la energía, ¿no? Donde la energía está libre, está en su mínimo, ¿sí? Posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el agente. Entonces, bueno, la valencia emocional permite hacer estas distinciones, ¿sí? De acuerdo a si es positiva o negativa. El artículo en sí nos hace una propuesta fenomenológica de las emociones en términos de los cambios de la energía libre. Como les decía, en cambios ya un poquito más específicos, más sutiles, ¿sí? Que implican, por ejemplo, velocidad y aceleramiento. La emoción está acoplada a la inferencia, usando una forma de regulación o metaaprendizaje, ¿sí? Entonces, cada vez que se hace una inferencia, hay una emoción, ¿sí? O sea, por eso no podemos no tener emociones. Siempre va a haber un aspecto emocional, ¿sí? En todos los aspectos cognitivos, ¿sí? Que implican inferencias, ¿sí? Siempre vamos a tener una emoción. Los cambios en la cualidad de la inferencia son usados para regular la tasa de acumulación de la evidencia para proveer las tasas de aprendizaje adaptativo, que eso es lo interesante. O sea, finalmente tenemos que ir acumulando, en nuestro modelo tenemos que ir acumulando las evidencias, ¿sí? De lo que está pasando en el mundo y aprenderlos. Y el aprendizaje quiere decir eso, o sea, el tener cada vez más evidencias. Estas tasas de aprendizaje corresponden a la incertidumbre esperada, ¿sí? Lo que decíamos, o sea, hay tres formas de incertidumbre, ¿sí? El aprendizaje, ¿sí? Esta forma de aprender, ¿sí? Corresponde a lo que voy a poder saber. Yo puedo hacer una hipótesis, pero yo sé que hay un grado de incertidumbre. Nunca puedo estar completamente seguro que mi hipótesis es la correcta, pero eso es esperado. Yo sé que hay una incertidumbre, ¿sí? Puedo saberlo todo, pero cabe la posibilidad de que me equivoque. Entonces, la duda es muy importante porque la duda es la incertidumbre esperada, ¿sí? Como les decía, tenemos eso, la densidad probabilística compleja, que es lo que nos permite qué es lo que está pasando en el mundo. Tenemos la densidad de ensamblaje, que es la densidad de reconocimiento. Me gusta que también se utiliza esta palabra, ensamblaje, ¿sí? Que es precisamente, sería una visión constructivista. Tengo un aparato que me permite ir construyendo lo que está pasando en el mundo en base a parámetros. Yo tengo parámetros para construir lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Esto se ha planteado en otros artículos como cuando dice, ¿no? La percepción es una construcción, ¿sí? de la gente, ¿sí? Tengo los parámetros ajustables, ¿sí? Y los agentes biológicos codifican estos parámetros, los parámetros mu de la densidad arbitraria de reconocimiento o de ensamblaje, ¿sí? La siguiente sería. La densidad de reconocimiento es una aproximación a la densidad posterior, como les decía, ¿sí? Dado el muestreo de algunos datos sensoriales y un modelo generativo implicado en el agente. El aprendizaje de estas cantidades ambientales y las inferencias acerca de los estados descansan en el bias empírico y modelos generativos jerarquizados. El aprendizaje perceptual corresponde a la estimación de los parámetros mu de la densidad de reconocimiento
después de muchas sensaciones. O sea, sí se tiene que tener muchas experiencias para aprender, ¿sí? Por eso es tan importante salir al mundo y jugar. Mientras que la inferencia perceptual corresponde a inferir el estado de delta después de una sensación. Yo tengo una sensación, ¿sí? Y hago una inferencia perceptual. Claro, mi inferencia perceptual está relacionada con aquello que aprendí. Los agentes biológicos actuarán para minimizar la energía libre a través de maximizar la precisión, que era lo que veíamos en la fórmula. Maximizar la precisión es disminuir la sorpresa. Los agentes biológicos actuarán en el medio ambiente para tomar las muestras, que son esperadas de acuerdo a su densidad de reconocimiento, ¿sí? O sea, parece que vivimos en un mundo cerrado, pero la idea es precisamente ir incorporando aspectos del mundo que nos permitan conectarnos con el mundo y adaptarnos a él. La complejidad, como les decía, es la divergencia entre la densidad de reconocimiento y la densidad a priori verdadera de las causas. O sea, la complejidad es en el mundo cerrado de la mente, vamos a ponerlo así, o del cerebro, ¿sí? Vamos a hacer, es donde se mide mayor o menor complejidad. La precisión es la sorpresa acerca de las sensaciones que no son esperadas bajo la densidad de reconocimiento. Y la precisión depende de mi actuar, de mis acciones en el mundo. En la inferencia activa, la conducta está motivada por un intento de satisfacer las expectativas sensoriales de las creencias posteriores. Ahora, los estados con alta probabilidad bajo la densidad de reconocimiento, eso es lo mismo, es el equivalente a decir que tienen baja sorpresa, son más buscados, el cuadrante de la felicidad, mientras que los estados con baja probabilidad, que serían los de alta sorpresa, o sea, son baja probabilidad para un agente. Para nosotros sería, tiene baja probabilidad que nos encontremos en un rascacielos, ¿sí? Colgados de la ventana o en el dintel de una ventana, ¿no? O sea, sería muy baja, eso sería alta sorpresa. Obviamente para un ave no, para un ave pues sí puede estar colgado en el dintel, ¿sí? O sea, entonces esto es con respecto a la probabilidad, ¿sí? ¿Sí? La salud adaptativa de un fenotipo es, por lo tanto, el promedio negativo de la sorpresa en todos los estados que la gente visita, ¿sí? Ese es cuando se adapta, es el promedio de todos los estados. En el dominio del tiempo, que es lo que ellos manejan, le agregan esto, la derivada en el dominio del tiempo, que es continuo, la tasa de cambio de la energía libre, F, le ponen, es la primera derivada del tiempo de la energía libre, ¿sí? Es como y abajo es como se define formalmente, como menos f de t, ¿sí? Que es lo que vemos en los, ¿sí? Esa es la valencia, ¿no? En el artículo ellos manejan eso y la idea es, ¿sí? Contrastar precisamente la valencia con respecto a lo que está pasando con la energía libre y lo que está pasando con la segunda derivada, que sería de la primera derivada, o sea, la segunda derivada, que es precisamente la aceleración, y hacen todo este juego, ¿sí? De cuadrantes que la verdad me parecen un poquito más complejos que el otro, porque es más difícil. Pero, por ejemplo, en la primera, donde está la energía libre, está muy clarita, cuando sube y cuando baja, como los distintos estados emocionales están claramente relacionados, ¿sí? Cuando sube son emociones negativas, ¿sí? Como la infelicidad o el miedo, y cuando baja son emociones positivas, ¿sí? Y eso luego lo que hacen es que le agregan la valencia, que sería la experiencia, vamos a ponerlo así, subjetiva, que después se trabaja mejor con la otra fórmula, ¿sí? Con respecto a la energía libre, ¿sí? Digamos, cuando sube y baja, y o sea, por eso ponen flechas de movimiento, y con respecto a la segunda derivada, ¿sí? Con respecto a su aceleración, y hacen juegos, ¿sí? Digamos, qué es lo que se siente cuando se va cambiando, ¿sí? De un estado al otro. La energía libre se debe minimizar entonces a cada nivel de la jerarquía, de manera separada. Sí, esto es muy importante porque finalmente, cuando hablamos de una experiencia subjetiva, siguiendo el tema constructivista, lo que percibimos es la sumatoria de todos los niveles, o sea, de todos los niveles en donde la energía libre se ha minimizado. ¿Sí? Hay muchas, o sea, va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y a cada nivel
¿sí? Se tiene que ir minimizando la energía libre. Entonces, la cantidad de FDT corresponde a la energía libre asociada con el estado oculto al nivel del modelo jerárquico. Entonces, se puede ir midiendo, ellos luego hacen ese juego, de ir midiendo a cada nivel. La energía libre y la tasa de cambio de la energía libre son funciones no solo de las sensaciones actuales, sino también de las creencias posteriores acerca de las causas de las sensaciones, ¿sí? O sea, no solamente dependen de las sensaciones que son de abajo hacia arriba, sino que también, ¿sí? Tanto la energía libre como la tasa de cambio, su tasa de cambio depende de lo que va de arriba hacia abajo, ¿sí? De mis predicciones y de las creencias que voy generando a partir de esas predicciones. Esto significa que la energía libre puede cambiar de una forma que es sensible al contexto, dependiendo de las diferentes creencias acerca de las mismas sensaciones. O sea, cada creencia va determinando cómo la dinámica de la energía libre. Entonces, aquí es nada más para remarcar, las creencias entonces están relacionadas con las expectativas condicionales, que van de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, son las sensaciones, y los deseos serían las predicciones que van de arriba hacia abajo, ¿sí? Esto es importante porque muchos artículos se manejan indistintamente, entonces es para tener presente que son conceptos relacionados. El estado de las cosas no se puede evaluar directamente, sino que se debe inferir de los datos sensoriales. Entonces aquí la idea es mover el énfasis acerca de la certeza de las creencias, en donde se les asigna mayor o menor certeza según la clasificación, como utilizan muchos autores, ¿sí? En este caso, los que ellos tomaron, que clasificaban en emociones fácticas y emociones epistémicas, ¿sí? Las emociones fácticas tienen mayor certeza, las emociones epistémicas tienen menos certeza, pero ellos prefieren decir, bueno, vamos a movernos desde ese aspecto puramente fenoménico, vamos a movernos hacia más bien la dinámica de la energía libre, ¿sí? Y la certidumbre o la certeza relacionada, ¿sí?, a la emoción es una consecuencia de la dinámica, que tanto sube, que tanto baja, que tan rápido o que tan lento lo hace, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es una imagen para describir la sinusoidal roja, la línea curva roja. Pretende describir cómo baja o sube la energía libre. La incertidumbre va de mayor a menor, ¿sí? De mayor mientras más fuera de foco, menor mientras más se acerca al foco. La estrella roja representaría precisamente la mejor hipótesis que puedo tener, que es en donde más claro veo, donde hay menos incertidumbre y menos energía libre, ¿sí? Sería básicamente la idea. Obviamente, ¿sí?, siempre va a haber un grado de incertidumbre, que es la que tengo que considerar, ¿sí? Ya sabemos, mayor incertidumbre, mayor entropía, menor incertidumbre, menor entropía, ¿sí? Mayor incertidumbre, caos, y así, ¿no? Digamos, hay muchos conceptos que se pueden asociar ahí. En el cuadrito pequeño, ¿sí?, básicamente ahí sería la misma imagen, nada más que tridimensional, en donde lo que importa es encontrar ese puntito rojo que está abajo, que sería como el punto, se le llama el mínimo, ¿sí? El mínimo de la sinusoidal, que nos describe, ¿sí?, básicamente en donde está la menor energía libre, ¿sí? Vamos, ese es el punto que hay que encontrar, y todo lo demás lo vemos en términos ya tridimensionales, ¿sí?, como ciertos grados de incertidumbre. Si vemos esa imagen, entonces ahí en esa imagen se pueden pensar, por ejemplo, las emociones asociadas a cada elemento tridimensional de esa, ¿sí? O sea, y dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca están de ese mínimo, ¿sí? A ver si... Entonces, la valencia, computada como la tasa de cambio negativo de energía libre, es crucial porque informa a los agentes biológicos acerca de los cambios inesperados del mundo, ¿sí? O sea, la valencia nos informa. En la siguiente fórmula vamos a ver por qué nos informa la valencia, ¿sí? Es en ese, ¿sí? Porque la valencia es tan importante precisamente para decirnos lo que está pasando en el mundo, ¿sí?
Cuando la valencia es positiva, el input sensorial satisface las expectativas de la gente y la probabilidad de cambios inesperados es bajo. Cuando la valencia es negativa, las expectativas de la gente son violadas y es posible que existan muchos cambios inesperados en el mundo, ¿sí? Obviamente, la violación es con respecto al modelo. El metaaprendizaje emocional, que la estimación de la incertidumbre, en el metaaprendizaje, la estimación de la incertidumbre es determinada no solo por la energía libre, sino también por la tasa de cambio de la energía libre, o sea, asociando la valencia. O sea, por eso le llaman metaaprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje no es solo con respecto a la energía libre, sino también con respecto a la valencia. Cuando la energía libre, asociada con las creencias posteriores acerca de un estado X en el mundo, ¿sí? En cualquier nivel jerárquico de la gente, cuando se está incrementando, la certidumbre posterior acerca de ese estado disminuye, ¿sí? Entonces, básicamente, así como mencionan ellos, en otras palabras, el agente interpreta la disminución de la evidencia, ¿sí? O sea, la disminución de la evidencia quiere decir, me estoy alejando de mi modelo que explica, ¿sí? Para sus estimaciones de los estados del mundo, como una evidencia de que se está confiando demasiado, ¿sí? De que aguas, ¿sí? De que algo está pasando, se transforma entonces en una imagen negativa. Ellos después, que sería como la aportación de estos autores, agregan esta fórmula, ¿sí? Entonces lo interesante es, por ejemplo, en la parte media de la fórmula, ahí está la energía libre, ahí está la primera derivada de la energía libre, que es la que se asocia con la valencia, ¿sí? F de T, ¿sí? Ahí sería la primera derivada. Y entonces, bueno, esa F representa obviamente todas las fórmulas que veíamos anteriormente, ¿sí? Vamos, ahí está contenida, ¿sí? Están contenidas todas las fórmulas, ¿sí? Entonces lo que ellos agregan es que a la F le asocian ese parámetro lambda, que para ellos sería la sensibilidad a la valencia emocional. Obviamente para eso, para nosotros tiene todo el sentido porque es la conciencia o la percepción, la conciencia de lo que estoy sintiendo con respecto a un estado del mundo, ¿sí? Tengo la conciencia de, ¿sí? Y le agregan una tau que se refiere al estado anímico, ¿sí? Y lo que está ahí es la varianza, ¿sí? Se representa con sigma, ¿sí? Que es, ya toman en cuenta las incertidumbres, el aspecto incierto. ¿Sí? Entonces lo que hacen ellos es que lo que interesa obviamente para un agente es que la regulación, o sea, que la incertidumbre, ¿sí? Esté regulada, ¿sí? O sea, por eso dice, enmarcan la regulación emocional de la incertidumbre como un metaaprendizaje para enfatizar que el aprendizaje está siendo informado por las consecuencias del aprendizaje mismo, ¿sí? Entonces ahí es, la sigma con sombrerito sería la emoción regulada. Ese es del lado izquierdo, ¿sí? Es logaritmo de sigma con sombrerito en un tiempo t es igual a ella misma sin regulación, porque la regulación, ¿sí? Emocional, ¿sí? Que está relacionada con la incertidumbre, ¿sí? Está asociada con la energía libre, el parámetro lambda y el parámetro tau, ¿sí? Entonces, a ver, la que sigue. Aquí está. Esta es tomando la del artículo. ¿Sí? Ahí le puse la estimación de la incertidumbre posterior con o sin regulación emocional. ¿Sí? Entonces, yo tengo un posterior, yo genero la mejor hipótesis posible, pero tengo que saber si esa hipótesis que tengo, ¿sí? Tiene o no tiene una incertidumbre. Y eso lo mido utilizando la valencia, ¿sí? O sea, por eso se asocia con la emoción. O sea, obviamente cuando hay poca incertidumbre, está regulada la emoción, ¿sí? Se percibe bien. Cuando hay menor incertidumbre, regula la emoción. Cuando hay mayor incertidumbre, mi emoción es negativa, ¿sí? Básicamente sería. ¿Sí? Sigma T es la que cambia para minimizar la energía libre del modelo generativo. ¿Sí? Ahí abajo le puse en rojo tiene que cambiar la varianza, la variabilidad.
Esto lo podemos traducir en media y desviación estándar. Por ejemplo, ¿sí? A mayor desviación estándar sería mayor variabilidad. ¿Sí? Es que tengo muchas opciones para decir mi hipótesis cuando está con una gran desviación estándar, pues no es una buena hipótesis. ¿Sí? Vamos a ver, ¿por qué? Porque pueden haber muchas fuentes de error. ¿Sí? Entonces tengo que reducir la variabilidad. Al reducir la variabilidad disminuye la energía libre. Entonces, bueno, aquí le puse lambda es la conciencia, ¿sí? Precisamente de la valencia emocional. La valencia emocional la percibe con ese parámetro lambda, es como lo describen ellos. Y tau sería la valencia a largo plazo, ¿sí? Digamos, que se traduciría en el humor, en el estado de ánimo. Por eso decía, un melancólico, ¿sí? Tiene una tau alta, ¿sí? Diferente a uno no melancólico. Los dos parámetros, tanto tau como lambda, son dependientes de la gente y representan la metacognición de que la gente sabe que no sabe la estructura del mundo. ¿Sí? Finalmente, uno sabe que no sabe. Ojalá, bueno, esa es la idea, ¿no? Saber que no se sabe. Entonces, en la ecuación se puede observar que la valencia positiva y negativa disminuye o se incrementa exponencialmente de manera respectiva a la incertidumbre estimable acerca de los estados del mundo. El estado de ánimo humor tau induce un nivel constante de exceso o disminución de la confianza en las estimaciones de los estados, independientemente de qué tan sorprendentes son los estímulos sensoriales. ¿Sí? O sea, tau no está relacionada con la sorpresa. Tau es una constante, ¿sí? Es la valencia que nos atañe a través del tiempo, ¿sí? Es nuestro humor. Con un ánimo negativo, ¿sí? El agente, este sería por ejemplo el melancólico, el agente le da más peso a los inputs recientes, por lo que rastrea con mayor facilidad cualquier volatilidad del ambiente. ¿Sí? Por eso tau se asocia con la volatilidad. ¿Sí? Con un ánimo positivo, el agente le da más peso a los inputs del pasado, ¿sí? Apegándose más a la información pasada, haciéndose menos susceptible al rastreo de los cambios ambientales. Entonces, bueno, aquí ellos, esta es una parte que, bueno, igual la podemos ver ya con Pavel. Aquí ellos manejan varias cosas que están relacionadas con los esquemas para la regularización, pero también la optimización, porque finalmente se trata de llevar a la persona o llevarnos a nosotros mismos a optimizar, ¿sí? el estado, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mejor estado posible? Es cuando la energía libre, que sería la función objetiva, está en su mínimo, ¿sí? No quiere decir que está en cero, quiere decir que está en su mínimo, ¿sí? Entonces, esos son la idea, ¿no? Optimizar. Entonces, bueno, ellos de hecho hablan de varios criterios de optimización. Entonces, aquí esto nada más para dar una imagen, ¿sí? Que se trata de bajar. Claro, en esa optimización, ¿sí? Yo me puedo quedar, ¿sí? Y generar y pensar que mi hipótesis es la más correcta en cualquiera de los puntitos que están a lo largo de la curva. Sí, a lo mejor puedo decir efectivamente se bajó la energía libre con mi hipótesis, pero a lo mejor no llegué al mínimo, ¿sí? Llegué a lo mejor a un mínimo local que se llama, no al mínimo absoluto, pues por el estilo. Entonces lo interesante siempre es tratar de llevar al mínimo la energía libre, ¿sí? Entonces, pero me puedo quedar en puntos intermedios, ¿sí? Digamos, claro, quedarse en puntos intermedios es incrementar la incertidumbre, o sea, contiene, o sea, incertidumbre. Entonces, toda la patología mental, como decía Javier, toda la patología mental se puede ligar directamente con eso, en dónde estoy en esta optimización, ¿sí? De la energía libre, ¿sí? Bueno. Un rastreo óptimo de la volatilidad ambiental requiere que el afecto se ajuste a un valor negativo apropiado. Bueno, esto básicamente se refiere al experimento que ellos hicieron. Lo interesante aquí, por ejemplo, bueno, ya serían como las conclusiones del experimento. Yo creo que el experimento lo podemos ver en otra ocasión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, este sería, ¿no? El agente no estima la valencia emocional directamente, sino que esta emerge de manera natural en el proceso de estimar los estados ocultos mediante la minimización de la energía libre. ¿Sí? Por eso
las fórmulas, en la tercera fórmula, el foco fue hacia la energía libre, ¿sí? Y luego en la cuarta fórmula, esa es la que se introduce para trabajar la valencia, ¿sí? Y el estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo, tau, es importante para rastrear los cambios continuos y lentos en el medio ambiente, ¿sí? Que se denominan volatilidad, mientras que la sensibilidad lambda es crucial para rastrear los cambios rápidos y discretos conocidos como incertidumbre no esperada, ¿sí? Decíamos que teníamos incertidumbre esperada, ¿sí? Esa la tenemos que nuestro mismo modelo nos da un cierto grado de incertidumbre y eso está ligado con la valencia, ¿sí? Pero siempre va a haber cosas que no nos esperamos, ¿sí? Y entonces ese es el parámetro lambda que toma en cuenta la conciencia, ¿sí? Después habrá que ver artículos de conciencia ligadas a la valencia. El valor entonces, ¿sí? Positivo o negativo, la valencia, es el complemento de la energía libre, son complementarias, en el sentido de que la minimización de la misma corresponde a maximizar la probabilidad de que un agente va a visitar ese estado valioso. El valor adaptativo de un fenotipo es el promedio negativo de la sorpresa en la suma de todos los estados, tanto interoceptivos como exteroceptivos que va experimentando. Aquí lo interesante es que le pone interoceptivo porque en los sueños también se cumple esta misma idea, ¿sí? En los sueños también se pretende visitar estados amables, ¿sí? Entonces, en la formulación del cerebro bayesiano, los agentes codifican este modelo generativo, ¿no? Hasta ya sería una de las conclusiones a las que llegan, ¿sí? Un modelo generativo jerárquico de las causas de sus sensaciones. Los estados del mundo cada vez más complejos y abstractos se codifican en los niveles superiores de la jerarquía, mientras que los datos sensoriales per se son codificados en el nivel inferior. La intuición de los autores les hace pensar que la experiencia subjetiva es la sorpresa, de la sorpresa, está más relacionada con las violaciones al nivel inferior de la jerarquía, ¿sí? Mientras que la experiencia subjetiva de la valencia emocional está más relacionada a las violaciones en los niveles altos. La experiencia subjetiva de la emoción es rica porque usualmente se mezclan el cumplimiento de las expectativas, que se vive como placentero, y la violación de las mismas, que es displacentero, en los diferentes niveles del modelo jerárquico. El resultado es la sumatoria, o sea, la experiencia subjetiva total es la sumatoria de todos los positivos y negativos en la jerarquía. Y eso nos da una experiencia sensible, ¿sí? Subjetiva. Bueno, aquí le puse la sumatoria, ¿sí? De todas las experiencias que se pueden visitar. Milán, ¿no? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, pues mira, rapidísimo, entonces voy a pasar las gráficas para que nada más las veamos acá, porque no, las gráficas, no, ya explicamos todo esto, pero las gráficas precisamente nos permiten ver como el esquema mucho más claro, ¿no? Precisamente de todo esto que explicaba Alejandro. En la gráfica 1 tenemos precisamente, cuando nada más tenemos, ellos toman dos modelos. Un modelo es el modelo perceptual dinámico, que es el que tiene más que ver con el cerebro bayesiano que hemos visto tanto con Freestone, en donde vemos que si en el experimento se va de que la experiencia sea uno, que eso quiere decir, ellos ponen, por ejemplo, que le das a la maquinita y te sale el premio de $1, ¿no? Y le das a la maquinita y no te sale 0. Aquí con verde, ellos van poniendo exactamente si sale positivo, si te sacaste o no el dólar, o si no te lo sacaste. Lo ponen en 3 fases. Lo dividen en una fase donde precisamente más o menos hay una situación equiparable, aunque si vemos aquí los experimentos que ellos hacen cuando sí te ganas el dólar, en esta primera parte se cargan hacia la derecha, en comparación a esta que hay menos puntos verdes, y aquí vemos que hay más veces que no te ganas el dólar y aquí hay menos, ¿no? En la segunda fase, si te fijas, aquí te sacas el dólar mucho en ese experimento y luego aquí no te lo sacas, y aquí te lo sacas mucho otra vez y luego no te lo sacas y luego otra vez no te sacas mucho, y luego otra vez menos. Y en la tercera fase, otra vez repiten exactamente lo del primero. Y ven que en este modelo, el del modelo dinámico perceptual, mientras va pasando el tiempo y te sacas más el dólar, hay un mecanismo de aprendizaje donde precisamente tú vas dándote cuenta que sí te vas a sacar precisamente ese dólar. Y cuando te cambian la jugada, pues vamos a ver que el cuerpo se va adaptando, ¿no? Que la mente, perdón, va adaptándose y va aprendiendo de la experiencia.
y rápidamente va aprendiendo. Pero lo que resulta luego interesante es que en la tercera fase, pues es un poco más como tórpido, pero se recupera ese aprendizaje finalmente, pues. Luego, aquí vemos, aquí mientras más grandes, quiere decir que es más grande la varianza posterior del aprendizaje, y aquí vemos que sí correlaciona, ¿no? Los círculos más grandes de la varianza posterior se dan exactamente cuando dan estos cambios. Y aquí vemos que hay una correlación directa entre el K y el K1. Ahorita vamos a ver eso que tiene que ver con las otras posturas. Luego, en el siguiente experimento, cuando ellos hacen las mismas variables, están considerando el otro modelo que ellos hacen, que es el modelo perceptual estático. En este no considerarían precisamente ni tau ni lambda, que ya nos explicó muy bien Alejandro qué son las emociones. Y entonces tendríamos aquí en este modelo, que es perceptual estático sin emociones, tendríamos entonces que el sujeto sin emociones sería totalmente neutro, ¿no? Como que aprende un poco al principio, se va neutralizando, llega al 50%, y aunque le pongamos todos estos cambios, el sujeto se mantiene en medio. Inclusive ya después, cuando viene la tercera fase, vemos que ni siquiera se sigue manteniendo el 50%, aun cuando la segunda fase más te sacas ese dólar y en la primera fase te la sacas menos, ¿no? El sujeto sin emociones, vemos que se mantiene rombo y plano. Y acá ellos ya lo dividen en las valencias positivas y negativas, y vemos que en este sujeto sin emociones, pues finalmente únicamente hay una caída drástica rápidamente hacia el cero, y entonces ya tanto positivas como negativas se mantienen la varianza, se mantienen posteriores en ceros, y no vemos ninguna grande, pues. Y aquí vemos que tanto la negativa como la positiva se correlacionan directamente. En la siguiente gráfica, cuando ya incluyen ellos en su modelo perceptual estático, y ya le ponen una valencia con un tau, que precisamente es el donde ya está la emoción, pues podemos ver cómo esa inclusión de la emoción hace que esta gráfica sea muy parecida al primer modelo. Si se fijan, el primer modelo es muy, muy parecido cómo se comporta, pues. Entonces ya al incluir el valor tau, pues ya se tiene un comportamiento muy similar con esas valencias precisamente positivas y negativas, y aquí ya vemos que precisamente ya no se van a cero, el valor del lambda, perdón, el valor de la varianza posterior ya no se va a cero, y en esta parte donde vienen los cambios, vemos que si hay círculos grandes, tanto de los aspectos de valencia negativa como de valencia positiva, ya ambos se mantienen en esta zona. Y ya en la final, en la última experimento que ellos hacen, pues ahí ya le agregan, ahora sí, lambda, la parte que nos decía de la sensibilidad que nos comentaba muy bien Alejandro. Entonces aquí en este modelo perceptual estático con valencia y con tau y con lambda, con sensibilidad y con ánimo, pues vemos que el aprendizaje es mucho mejor. Entonces vemos cómo se comporta parecido al primer experimento con el modelo bayesiano, el primer modelo, pero luego vemos que ya incluyendo tanto lambda como tau, que es sensibilidad y ánimo, ambos, el aprendizaje es rapidísimo, ¿no? Llegan rápido aquí, y cuando baja luego rapidísimo, y se adaptan muy bien y muy rápido, ¿no? Esta es la gran diferencia, que hay incluyendo ya lambda y tau, que son sensibilidad y ánimo, el aprendizaje se hace óptimo y muy rápido. Y ya viendo las gráficas acá, podemos ver que el valor de la varianza pues es muy sensible, ¿no? Precisamente cuando ya agregamos tanto lambda como tau, que es sensibilidad y ánimo, vemos que los valores precisamente de valencia positiva y negativa aumentan muchísimo, y que en estas áreas donde hay tantos cambios, pues vemos que hay círculos muy grandes, tanto negativos como positivos. Pero más importante, los de valencia negativa, que ya lo explicó muy bien Alejandro. Estos grandes de valencia negativa tienen que ver con esa reactividad inmediata de las áreas más bottom, más periféricas, y en cambio las positivas tienen que ver con áreas jerárquicas superiores, ¿no? Pero vemos la gran diferencia, ¿no? Como aquí sí la varianza posterior sí es muy importante precisamente cuando ya incluimos tanto sensibilidad como ánimo. Y en aquí está la gran diferencia. Precisamente vemos cómo las valencias positivas, las valencias negativas, pero en rojo, parecieran precisamente mucho más jerárquicas inferiores en comparación con las que son azules, que parecen precisamente jerárquicas superiores, ¿no? Y nada más para terminar la exposición de las gráficas, pues aquí vemos la diferencia que hay entre ya este es otro experimento que ellos hacen, precisamente con la
de alta y baja volatilidad en cuanto a la varianza posterior, y vemos que cuando son emociones fácticas, pues la varianza posterior es mucho más pequeña que cuando son ya epistémicas, ¿no? O sea, que en los hechos, la varianza posterior disminuye en comparación con las epistémicas, que hay una disminución de la volatilidad y una menor capacidad de darse cuenta qué es lo que está pasando. Y también sucede lo mismo, ¿no? También vemos que es el mismo experimento, digo, el mismo comportamiento. Cuando son epistémicos, o sea, no fácticos, entonces la varianza posterior precisamente es mucho mayor que precisamente cuando son reales, como que la experiencia real ya te permite tener una mayor capacidad de ver exactamente lo que está pasando en comparación que cuando son epistémicos, o yo lo que digo es hipotéticos, insisto en el término, hipotéticos me parece que no va el término, pero vemos que precisamente cuando son hipotéticos, pues la varianza posterior es mayor en comparación con los fácticos que sí se dan en realidad, ¿no? Bueno, pues esas también todas las gráficas, pero yo ahora sí creo que ya estamos en tiempo, digan, por razón. Un último comentario de cada uno, ahora sí que se nos fue todo en la exposición. ¿Cada quien quiere comentar el artículo rapidísimo? Sí, por favor. Tu micrófono, Elenita, tu micrófono. Ahora sí. Sí. Bueno, como clínicos nos resulta como ajeno y extraño que se tome como emociones básicas precisamente las que los autores consideraron, pero lo que sucede es que a ellos lo que les importa es nada más la valencia, no les importan los qualia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que quieren lograr es dar una expresión matemática de procesos subjetivos que tradicionalmente se había considerado que estaban completamente fuera del alcance de procedimientos racionales, matemáticos, científicos, que eran totalmente ajenos a las ciencias exactas. Y aquí se tiende un puente, creo yo, logrado con mucho detalle, con un trabajo de mucha calidad, y por eso nos interesa mucho el artículo. Y en este sentido veo también que hay un gran movimiento de convergencia en neurociencias, en la manera de tratar las emociones, que viene desde Damasio con su libro de 1994, El error de Descartes, en el que nos habla él con mucho detalle de cómo este pleito entre la razón y las emociones, que venía desde la filosofía muy racional del siglo XVII y XVIII, no tiene ningún sentido, porque las decisiones racionales no marchan, no arrancan, si no está ahí empujando una emoción intensa, ¿sí? Entonces, volviendo al planteamiento del artículo de Giofili Coricelli, si no hay una valencia emocional decidida en un sentido o en otro, la inferencia activa, que está al servicio de la disminución de la energía libre, por lo tanto de la homeostasis, no puede trabajar. ¿Eh? Entonces, bueno, me gustó mucho cómo se llega por diferentes caminos a lo mismo, a una visión semejante. ¿No? Y bueno, pues muchas gracias a quienes eligieron el artículo, que nos resulta difícil, pero gracias. Muy hermoso y provechoso. Pues, a mí me pareció el artículo al principio, no lograba comprenderlo, pero ahora con la conferencia magistral de Alejandro, ¿no? Como la complejidad lo fuiste haciendo cada vez más sencillo, y las grandes aportaciones de Javier y este comentario tuyo, Elena, me logro aterrizar un poco más esta información y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, esto que Alejandro decía, se requiere mucha experiencia para aprender. O sea, la percepción es una construcción. Entonces, y claro, ellos esas son las emociones que utilizan porque es más fácil desde el punto de vista matemático. El tema es mucho más complejo a la experiencia humana, pero es tratar de aprender. Y lo que es cierto es que
ante una circunstancia donde vivimos, por ejemplo, y descargamos muchas emociones, no sé, el temblor o ahora la experiencia de la pandemia, el aprendizaje es superior, ¿no? Nos lleva incluso a un cambio como conducta. Entonces, bueno, estoy intentando entenderlo y yo les agradezco mucho. Gracias. Alejandro, algo para terminar. Ahora sí que ni modo, se nos fue muy rápido. Sí. Sí, yo diría que, bueno, sí, realmente el artículo está interesante, sí está complejo. Pero sí, lo que me gusta es eso, como de alguna manera sí siguen en la misma línea y todo lo que hemos venido viendo, todo, ¿sí? De Carl Friston, de todos ellos, inclusive se puede asociar con los que veíamos de sueños y todo eso, pero le están agregando, o sea, un componente que además para nosotros es la vía de entrada a entender cómo se construye la subjetividad, ¿sí? Y yo creo que esa es una línea que al menos para nosotros es esencial, ¿no? ¿Sí? Entender la subjetividad utilizando estos criterios, ¿sí? Porque además plantean qué hay que hacer, o sea, de hecho, de todas estas ideas, inclusive se pueden derivar abordajes terapéuticos específicos para ciertas cosas. Permite plantear cosas, ¿no? Entonces es interesante. Pues bueno, pues se me ocurre eso, pero... Ok. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Estuvo buenísima tu conferencia magistral, como dice Margarita. Y nada más para terminar, quería decir que para mí este proyecto que tenemos, ¿no? Energía Entelequia, que es complejidad y psiquismo, precisamente esto es lo que busca, ¿no? La posibilidad de acercarnos con diferentes perspectivas, con diferentes investigadores, y este artículo lo que hace es acercarse a las neurociencias, no lo suficiente porque hace una consideración de emociones como más básico y que inclusive no tienen que ver a veces una con otras, ¿no? Y de alguna manera para mí pensaría que estamos en una época que sería como de Frankenstein, donde ya estamos pegando un montón de cosas, ellos pegan muchas cosas diferentes, con diferentes perspectivas, y esos pegostes que hacen, pues hacen que sea un Frankenstein. No sabemos si al momento de hacerle como el choqueo va a despertar, si va a tener de veras corazón y finalmente hasta va a ser un Frankenstein que tiene más sensibilidad que los demás. No sabemos todavía, pero ya la propuesta es muy buena porque ya tienen un Frankenstein armado. Vamos a ir viendo si al momento de acercar los conceptos más neurocientíficos, más sólidos, en realidad podemos hacer esta cuestión. Y sobre todo lo digo porque ellos hacen en ese sentido una especie, ahorita se me va el nombre que se dice en ciencias, cuando alguien tiene una referencia autorreferencial, pues, ahorita les digo un nombre a ver si se me viene. Ellos hacen un modelo propio matemático y por sí mismos lo van generando en un modelo matemático. Pero no es empírico finalmente con la clínica. Y en ese sentido, el riesgo en ese sentido es que tengamos simplemente hallazgos significativos, porque es el modelo que ellos hacen, ¿no? Es un modelo que lo hacen, lo crean, y entonces como tú desde antes definir y delimitar qué es el individuo. Ellos, claro, en su teoría están hablando de las derivadas, ¿no? De las múltiples derivadas que pueda haber. Ellos sí están poniéndolo, pero a la mera hora pues, son dos derivadas que ellos ponen y que son las que escogen y entonces finalmente el modelo les sale perfecto, ¿no? Como si de veras fuera un empírico con pacientes y con sujetos y así saliera el aprendizaje, diríamos, bueno, la inteligencia emocional es lo más importante en la vida, ¿no? Pero lo tenemos que ver si ese Frankenstein realmente va a poder hablar, porque ya vemos que Frankenstein salió más sensible que los demás. Entonces, yo estoy muy entusiasmado con este modelo que ya incluye lo emocional. Sí, con Friston estábamos muy contentos por todo lo cognitivo. Ahora ya con lo emocional, bueno, pues ya nos hacía falta, ¿no? Este acercamiento y los autores hicieron un gran esfuerzo. El artículo lo tienen que leer, es enorme. Alejandro hizo una maravilla de poderlo sintetizar, pero tiene muchas variables precisamente que poder considerar una por una. Pues, entonces, yo lo que les planeo presentar es la energía libre junto con emociones y junto con matemáticas. ¿Eh? El artículo te habla sobre lo siguiente, ¿no? Tienes el concepto de energía libre como pues formulación matemática de Friston y pues tienes emociones que son las que regulan tu conducta, ¿no? O sea, así se te hace muy normal tomar una acción dependiendo de tus emociones, lo cual pues no está como todavía muy abordado, ¿no? El artículo de Friston,
Entonces, lo que hace este artículo es decir, bueno, yo tengo la energía libre y cómo es que voy a abordar las emociones. Y esa respuesta es con la derivada de una función, ¿no? Si nosotros tenemos energía libre como vista como una función, pues podemos sacarle su derivada. Y voy a empezar así de una manera como más general. Entonces, voy a hablar un poquito de la derivada. Entonces, la derivada de una función, ¿qué es? ¿Cómo se interpreta? Ok, la derivada de una función es lo siguiente. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos una función que es una parábola, que es las líneas rojas, ¿no? De hecho, aquí está otra. Aquí nos podemos observar que hay una línea azul. Esa línea azul se llama recta tangente o línea tangente. ¿Por qué? Pues porque toca la función en un punto, ¿no? La derivada te dice la pendiente de esa recta, ¿no? La pendiente de esa recta sería, pues, qué tan inclinada está esa línea recta, ¿no? Entonces, tenemos lo que es una función que puede ser así y tenemos lo que es la derivada. ¿Cómo se interpreta la derivada? Hay varias interpretaciones y me gusta la siguiente, ¿no? Que es una aproximación lineal, que es decir, que si tú le haces un zoom, esta es una manera de ver a lo que es la función. Es decir, se ve como si fuera una línea recta, ¿no? O sea, si tú por ahí escarbas, se ve como una línea recta, ¿no? Eso es una manera de ver a la función como que por partes, como por líneas rectas. Y nosotros interpretamos la derivada como una primera aproximación a una función. Por ejemplo, esta función pues se ve muy sencilla, ¿no? Pero hay funciones que, por ejemplo, empiezan como a hacer cosas muy raras, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la función que es energía libre y nosotros sabemos sacar lo que son derivadas, que son como líneas rectas, lo podrían imaginar, ¿qué significaría sacar la derivada de esa función? ¿No? Por ejemplo, nosotros sabemos que si nos ponemos en el ejemplo de unas personas que están corriendo, nosotros podemos decir, bueno, pues ¿cuánto avanzo con respecto del tiempo? ¿No? Eso, por ejemplo, te lo podrías imaginar en los Juegos de Tokio, que, bueno, en 10 segundos avanzaste, no sé, 20 metros, 3 metros, 4 metros, no sé, ¿no? Y después en los 13 segundos avanzaste, no sé, 15 metros, 18 metros, no sé. Bueno, entonces tenemos una función que es la distancia con respecto del tiempo, ¿no? Que si yo te doy un tiempo, yo te digo, bueno, pues ¿cuánto avanzó? La pregunta es, ¿cuánto avanzó a los 5 segundos? Entonces, si nosotros saquemos la derivada de esa función que es la distancia, obtenemos lo que es velocidad, ¿no? La velocidad que esa persona tiene al tiempo t. Ok, y si le volvemos a sacar la derivada, tenemos aceleración. Y si volvemos a sacar la derivada, y si volvemos a sacar la derivada, podríamos sacar las derivadas cuantas veces queramos, bajo ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, el artículo trata sobre lo siguiente. Trata de ligar lo que es la valencia y las emociones como la de primer derivada, ¿ok? Ok, bien, entonces vamos a hacer cómo es como lo trata de hacer el artículo. El artículo lo que trata de hacer es lo siguiente y hace una clasificación sobre ellas. Nosotros vamos a definir la valencia como la primer derivada negativa, ¿no? Es decir, la primer derivada negativa, si esta es positiva, significa que va decreciendo la función, ¿no? De alguna manera, la recta tangente te dice si la función crece o decrece, ¿bien? Si la miras como de izquierda a derecha. Entonces, esta es una clasificación de cómo el artículo habla sobre la primer derivada y lo que es las emociones, ¿no? Antes que nada, la segunda derivada podrían interpretarlo como un encadenamiento de la primera derivada, es decir, derivas la primera y obtienes la segunda. Pero en este caso, imagínense que sería, la primera derivada sería cómo se aproxima linealmente y la segunda derivada es qué tan rápido decrece. Es decir, la primera derivada podría ser qué tan rápido crece, que es si está creciendo o no, y la segunda derivada es qué tan rápido lo hace. ¿Bien? Entonces, hace una clasificación de lo que son las emociones y lo hace en términos de lo que son los signos de lo que es la función, las derivadas de la energía libre, ¿no? Estos son lo que son las clasificaciones, que es felicidad, que es felicidad, que sería como tristeza, esperanzado, miedo, sorpresa, alivio,
y como desesperanzado, disappointment, ¿no? Ok, ok. Hasta ahorita, pues, se te hace como, bueno, o sea, puede o no tener sentido, ¿no? Entonces, lo que hace después es hablar un poquito de lo que es, introduce un término que es varianza o incertidumbre, ¿no? Que nosotros tenemos al realizar una acción, ¿no? Esa incertidumbre normalmente nosotros la tenemos, pero tiene que ver también con nuestras emociones, ¿no? Esa incertidumbre tiene que ver, pues, por ejemplo, con un estado basal que nosotros tenemos y eso es lo que ellos tratan de introducir. Ok, nosotros normalmente tenemos una incertidumbre en hacer las cosas que está considerada en este término y lo vamos a considerar vamos a considerar también estos términos. Esto tiene sentido en algo que se llama multiplicadores de Lagrange, que es una manera de optimizar cosas, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de una persona que quiere ir al súper. Una persona que quiere ir al súper normalmente pues tiene que considerar que tiene un sueldo para gastar el dinero, que tiene que tener un beneficio al comprar las cosas, que tiene que tener un tiempo para hacer las cosas y pues te podrías imaginar algunas otras cosas más, ¿no? Para ir al súper. Entonces, eh, por ejemplo, no es lo mismo hacer el súper cuando tienes una hora a cuando tienes, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? O sea, cuando tienes 10 minutos para hacer el súper, normalmente le prestas mucha atención a lo que es el tiempo. Cuando tienes poquito dinero, pues le prestas más atención a lo que es el dinero, ¿no? Que no te desbordes, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Lo que se refiere es, considera la incertidumbre que normalmente consideramos y agrégale un término que es las emociones. Las emociones, recuerda que vamos a ligarlos con la primera derivada de la energía libre. Y este parámetro lambda significa que es qué tanto te importan tus emociones. Si este parámetro es grande, significa que le estás considerando muchas emociones, mucho peso a lo que son tus emociones. Y este parámetro menos T o menos tau sería, es qué tanto tú, bueno, es como tu estado basal, como el mood en el que te encuentras normalmente, ¿no? Si eres una persona normalmente alegre, si eres una persona normalmente depresiva, si eres una persona normalmente algo. Y lo que trata el artículo es, bueno, ya que tenemos esta formulación matemática, ya tenemos lo que es las derivadas, ya tenemos una interpretación de las derivadas, es decir, oye, ¿y qué pasa o sea, ¿tendrá sentido? Podemos sacar un experimento sencillo en el que pues se pueda ver cómo se consideran las emociones, si te afectan en algo. Entonces la respuesta es sí. Y vamos a ver el experimento de tirar una moneda, ¿no? Todos hemos tirado una moneda y si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿cuál es la probabilidad de tirar una moneda que salga sello o águila? Pues me van a decir, pues el 50%, ¿no? O sea, una moneda es como totalmente legal, ¿no? Entonces, de esto se trata el experimento y esto viene como al final del artículo. Eh, Nos saltamos como que toda la parte matemática, está bien. Y, ok, nos vamos a concentrar en esta parte. Hasta ahí, Javier, puedo parar porque ya viene llegando, ¿vale? Ok, entonces nos quedamos viendo lo que es las gráficas que son los resultados. Entonces nosotros habíamos dicho que teníamos lo que era tirar una moneda y esperar si era sello o águila, ¿no? Entonces eso lo podemos clasificar como un 0 o un 1, ¿no? Podríamos imaginarnos que el sello es el 1 y el 0 es el águila, ¿no? No importa mucho, ¿no? Entonces, nosotros normalmente la tiramos como sin sesgo, o sea, normalmente no está cargada, ¿no? 50%, 50%, pero vamos a introducir lo que es una moneda que tenga la probabilidad de que el 90% aproximadamente sea sello y que la otra sea 10% águila, ¿no? Entonces, el chiste es decir, bueno, pues, si introduzco la moneda, tengo que decir cuál es la verdadera probabilidad, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad considerando pues mis emociones o considerando los parámetros que ahí tienes, ¿no? Por ejemplo, aquí como que no se ve tan claro esa manera, o sea, es un ejemplo como de prueba, que es, bueno, pues yo tengo una manera sencilla de matematizar todo y quiero ver qué significa
cómo juegan en atención estos parámetros. Esos parámetros me refiero a lambda, que es el parámetro de qué tanto atención le presto a las emociones, y tau, que es mi estado basal. Aquí como que se pierde un poquito de interpretación, porque en realidad el tirar una moneda como que no te presenta muchas emociones, ¿no? Pero a lo mejor y si te haga sentido un poquito con la volatilidad. La volatilidad es qué tanto que está cambiando lo que es pues el experimento, ¿no? Ok, estas gráficas se interpretan de la siguiente manera, que están divididas como en tres partes, ¿no? Como en tres secciones. Esta es con una volatilidad baja, alta y volatilidad baja. ¿Qué me refiero con volatilidad? Es cómo está cambiando el experimento, en este caso. Ok, aquí, si pueden ver, tiramos la moneda como un 50%, o sea, con probabilidades así iguales. Y aquí la línea roja significa qué está diciendo la persona, ¿no? ¿Qué está diciendo la persona? Que, bueno, pues la probabilidad es de 0.4, por aquí es de 0.5, por aquí es de 0.5, por aquí se va al 0.9. ¿Por qué? Porque han salido más veces, por ejemplo, lo que es el 1, ¿no? Que no me acuerdo si era 6, creo que era 6, ¿no? Y aquí ya está cambiando, ¿no? Aquí está cambiando y dice, bueno, pues la probabilidad de que salga sello es 90, es 0.9, la probabilidad aquí es 0.10, 0.9, 0.10, 0.9, 0.10, y aquí se van intercambiando, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un estado en el que en el que ya no hay cambios, se comporta de la siguiente manera si tú consideras lo que es las emociones, si tú consideras lo que es el parámetro lambda, que es qué tan importante juega el papel las emociones, ¿no? Estas cositas de aquí significa qué tanto estás, tu sorpresa al tirar la moneda, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues como que la sorpresa se mantiene igual, ¿no? Porque no hay como unos círculos más pequeños y unos círculos más grandes, ¿no? Y aquí es la varianza. La varianza que tanto va aumentando. ¿Ok? La varianza, recuerdan que nosotros lo interpretamos como incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, ahorita a lo mejor si las comparamos con otras gráficas, pues va a tener un poquito más de sentido, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros, aquí en esta gráfica qué pasa si nosotros no consideramos las emociones y nuestro estado basal es totalmente neutral, ¿no? Si estamos en un estado basal, y no consideramos nosotros las emociones, lo que nos dice el experimento es que nosotros no respondemos bien a los cambios, ¿no? Es decir, que cuando hay como unos cambios volátiles, y a lo mejor tenga algún sentido como cognitivo, ahorita lo vamos a discutir, no nos comportamos adecuadamente, porque aquí deberíamos de aprender que es 90%, 10%, 90%, 10%, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la varianza? La varianza tiende a disminuir. La incertidumbre, como que si tus estados de emociones pues es cero, o sea, no estás considerando tus emociones, pues no hay tanta incertidumbre y pues simplemente se mantiene igual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros consideramos lo que es un estado basal? Es decir, que cuando nosotros consideramos que nosotros tenemos un estado de ánimo, nosotros podemos hacer unas predicciones más o menos acorde, ¿no? Y si se dan cuenta, esto empieza a fluctuar, pero no de manera como muy, muy grande, ¿no? Como no hay mucha fluctuación, nosotros decimos. Si nosotros ahora le agregamos el término emotivo, es decir, pues nosotros somos unas personas que sentimos, entonces nosotros somos más sensibles a estos cambios y podemos detectarlos más rápidamente. De hecho, nosotros podemos hacer unas predicciones más acorde a lo que a lo que está el experimento. Aquí es cierto que podemos hacer predicciones más acorde, pero empieza a fluctuar de una manera distinta. Si se dan cuenta, aquí hay como saltos, ¿no? Que son como que de alguna manera te mantienes estable y después bajas. Te mantienes más o menos estable, después subes. Estable, bajas, estable, bajas, estable, subes, estable, bajas, ¿no? Es diferente aquí. En este caso, nada más estás como que yéndote de arriba para abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la varianza, no? O sea, ¿qué pasa con nuestra incertidumbre? Nuestra incertidumbre de alguna manera puede aumentar. Y recuerden que la incertidumbre está asociada también a emociones positivas o emociones negativas,
o valencia positiva y valencia negativa, y estos son los colores en los que están pintados. Por ejemplo, estos circulitos de aquí pequeños significa que hay poca sorpresa, pero en algún momento cuando por ejemplo, voy avanzando en el experimento, hay mucha sorpresa y eso te causa como una valencia negativa, ¿no? Y pues eso se ve como de la siguiente manera, ¿no? Entonces, es posible que sí puedas hacer unas mejores predicciones con recuerdo de acuerdo a tu, a tus emociones, y eso se interpreta de la siguiente manera. Una persona, y a lo mejor que ahorita lo vamos a discutir, es una persona que presta atención a sus emociones o que es muy emotiva y que tiene un estado basal, es decir, que normalmente tiene un estado basal, puede ajustarse más a cambios, mientras que una persona que no presta tanta emoción a sus emociones no se adapta también a los cambios, es decir, como que está normalmente en un estado como normal, ¿no? Y creo que eso es todo, Javier. Una por una. Pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense. Bye. Bye.